noches. Este corto video de exégesis bíblica y la hermenéutica sobre el resumen contextual es muy importante. No es muy largo, pero sí es muy importante porque es el recipiente donde estamos descargando las respuestas de nuestro estudio bíblico contextual general, y a veces vamos a unir con contextual específico más luego. Pero es tarea 2D. Recuerda las tareas que tenemos en sección 2. 2A es la lectura de 1 de Juan y el oído 3 veces por semana y 3 veces por semana. Entonces estamos revisando 3 veces de lectura, 3 veces de oído, 6 veces por semana 1 de Juan. 2B es elaborando nuestro bosquejo. Y recién tenemos un video sobre esto, entonces voy a mostrar más luego cómo accesar esto. 2C es elaborando nuestro gráfico del libro, que es un tipo de bosquejo más sencillo. Y estamos esperando poco en el gráfico porque queremos terminar bien primero nuestro bosquejo. Entonces, mientras estamos elaborando nuestros bosquejos, podemos continuar en tarea 2D, que es el resumen contextual o el resumen de los contextos generales que estamos descubriendo por nuestras lecturas, por nuestros bosquejos y por el estudio de las introducciones en las Biblias de estudio o en comentarios o descubriendo adentro el pasaje bíblico mismo cosas que está indicándonos a contextos. Entonces vamos a ver y explicar aquí. Entonces, mientras trabaja en las preguntas claves de su lectura en 1 de Juan, tenga en cuenta todo lo que puede saber sobre el autor, la fecha, los acontecimientos históricos, las indicaciones culturales, las palabras repetidas, las formas literarias, las formas de hablar, los nombres de las personas, los nombres de los países, la enseñanza específica, advertencias y admoniciones, pecados, temas relacionados con doctrinas como pecado, santidad, atributos de Dios como el juicio, redención, misericordia, etc. Cada tema relaciona a un contexto y este contexto relaciona también a un periodo histórico. Y estos periodos históricos también están metidos y viviendo dentro de varias culturas. Y también estamos mirando varios idiomas que las culturas que hablan, que también tiene una indicación, una ventana a los contextos del libro. Entonces, cuando estamos elaborando nuestro bosquejo, cuando estamos elaborando nuestro gráfico, no tenemos un lugar a poner estos resúmenes. Y es muy importante cuando llegamos al el paso de interpretación para tener identificado los contextos que vamos a profundizar más para aprender cómo influye nuestro pasaje. Contextos re. ¿Recuerda los dichos? Un texto sin contexto es un pretexto. Y incluyendo en nuestros días, hoy en día, podemos tener diferentes culturas, aún la misma cultura, como en nuestra clase tenemos algunos indígenas quichuas de Ecuador, pero nació en Venezuela, y otros que nació aquí en Ecuador. Y tienen diferente ambiente, y por este diferente ambiente hay diferente forma de hablar, hay diferente forma de pensar, hay diferente forma de expresarse, y hay diferente forma de cosmovisión. Es la manera que vea el mundo y hace razón, orden y interpretan cosas
mismo en comunicando cosas. Entonces, estos filtros es muy importante cuando estamos hablando de siglos de tiempo, miles de años, cómo la gente pensaba sobre Dios y sobre su mundo. Queremos mirar el libro en su entero y comenzar a unir el tema y el propósito y el contexto de la cultura histórica general y contextual. A veces no podemos encontrar las respuestas en el libro bíblico mismo. Verifique las notas de un biblio de estudio, las notas al pie de la página, las referencias cruzadas para ver si otros libros en la Biblia están conectados a en la Biblia donde estamos estudiando, porque tal vez se puede encontrar parte de la información en otro libro bíblico que no se encuentra en el libro donde está estudiando. Entonces, por un ejemplo, yo tengo la Biblia de estudio de John MacArthur aquí y estoy mirando Salmo 51. Y en la Biblia, y no necesariamente en las notas todavía, está escrito la música principal, Salmo de David. Cuando después se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ahí es un ojo. ¿Qué pasó? ¿Quién es Betsabé? ¿Y quién es Natán? Entonces voy a ver si tiene una nota aquí. Dice acá, Salmo 51, 1 a 19. Eso es el nota de estudio de John MacArthur. Yo dijo, este es el clásico pasaje en el Antiguo Testamento de arrepentimiento del hombre y del perdón de Dios por el pecado. Junto con el Salmo 32, fue escrito por David después su relación con Betsabé y de su asesinato de Urías, el marido de ella. Mira segundo de Samuel 11 a 12. Es uno de los 7 poemas designados como salmos penitenciales. Y está citando cuáles salmos son. Para crédito de David, él reconoció plenamente cuán horrendo en su pecado contra Dios. No dio a culpa a nadie más, sino a sí mismo suplicó el perdón divino. Y aquí viene un bosquejo de este Salmo 51. Entonces, ahorita yo tengo más información por el subtítulo y por las notas donde podemos ver qué estaba pasando históricamente cuando David escribió esta expresión emocional del perdón. Y podemos ver iluminación por un contexto de un pasaje tocando el otro. Y hay varias contemporáneas aquí de los profetas con crónicas. Abraham, y está mencionado y interpretado en el Nuevo Testamento también. Entonces, y Jesús siempre está, no siempre, pero muchas veces está dando un milagro, una enseñanza en un día de fiesta, o está ocupando referencias del Antiguo Testamento para explicar quién es Él. Estas referencias son importantes para nosotros a salir nuestro pasaje clave de estudio y temporalmente mirar el contexto de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en Juan 3, Jesús está intentando enseñar a Nicodemo cómo es para ser renacido. Y Nicodemo no le captó. Entonces, por demostrar el poder de la fe, Jesús habló sobre
el contexto de Nicodemo, un maestro de Israel, y en la vida de Moisés. Como Moisés levantó el serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre en esta misma manera va a ser levantado. ¿Quién es Moisés? ¿Y por qué levantó un serpiente? ¿Y cómo es un serpiente un símbolo de Cristo, ¿no? Y en su crucificación, yo pensé que el serpiente es más un símbolo de Satanás en el jardín. Entonces, para captar y entender esto, tengo que ver la cruz de referencia y regresar al pasaje donde estaba hablando. Y vamos a ver que el serpiente fue un símbolo de la muerte. Y si la gente levantaba su mente para ver el símbolo de la muerte, van a ser salvos y perdonados de su pecado. De la misma manera, cuando Jesús está levantado en la cruz y ponemos fe en Él, estamos salvos. Y la cruz es otro símbolo de la muerte. Entonces, un texto nos ayuda a entender otro. Hasta hoy en día, ¿no? El símbolo en una ambulancia, en un hospital, es un serpiente alrededor de un poste. Muy interesante cómo la era cristiana impactó hasta hoy en día, en 2019, 2020, cuando está mirando este video. A veces, entonces, no podemos encontrar esas respuestas, buscamos, averiguamos, intentar conseguir las herramientas, y cuando no tenemos estas herramientas, tenemos sugerencias de herramientas. Aquí dice introducciones del libro en las Biblias de estudio, comentarios, manuales de la Biblia, diccionarios de la Biblia, busque en línea para información de fuentes confiables, realice una búsqueda en Google en castellano, o busque libros específicos. También hay libros que son disponibles para comprar digitalmente, si no puede recibir un envío. Y también es bueno animar nuestras iglesias a empezar formando una biblioteca para sus miembros, sus líderes, sus pastores, a tener acceso a estas herramientas que Dios nos ha dado por otros escolares y gente que son expertos en estas áreas. Ve el ejemplo del contexto histórico general en Joel, en la lección 1, y compáralos con la introducción de la Biblia de estudio de MacArthur, adjunto en la página lección 1. Lo de primero de Juan será, voy a poner también en lección 2 o semana 2, voy a poner la primera introducción de primero de Juan del Biblia de MacArthur y de hermano Mock y de los otros, que para tener acceso por nuestra tarea. Y entonces no tiene que comprar un Biblia de estudio inmediato para cumplir la tarea. Solo animo a pensar por su estudio diario a tener, porque son muy útiles, ¿no? Esto voy a cargar rápido después de esta grabación. A través de estas tres fuentes y otros, escriba un resumen de contexto. Es en una hoja, ¿no? Puede poner una hoja, puede ser un poco más de una hoja. Queremos poner todos sus estudios hasta este momento en un lugar donde usted puede ver rápido el contexto histórico del libro. Eso es lo que quiero ver en su tarea. En su tarea pongan resumen contextual, su nombre, la fecha, ¿no? Cómo está usted cuando está terminando esta tarea. Y el contenido de su tarea debe incluir el autor, quien escribió el libro, la fecha, cuándo escribió el libro, el contexto histórico,
un párrafo describiendo los tiempos esenciales para entender nosotros cuando el libro fue escrito. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue el escenario político? ¿Quién era el rey? ¿O había rey? Ah, había hablando de un tipo de problema que estaba enfrentando en la carta. Entonces, el contexto histórico para entender era de una familia rico, pobre, tuvo un significado como en el camino de la redención. ¿Qué es el contexto histórico? Las cosas y asuntos que podemos ayudarnos a entender mejor el pasaje. Por ejemplo, voy a darle una ayuda por el contexto de Primero de Juan. Había una herejía en el tiempo cuando Juan escribió, y él estaba enfrentando esta herejía sin nombrándolo. Y quiero que ustedes encontrar cuál era, ¿no? Y hasta hoy en día yo estoy mirando lo mismo nombre de esta herejía o esta secta falsa en Ecuador. Lo vi en Costa Rica cuando estuve en San José. Y me imagino si ustedes de otro país en Latinoamérica también, este grupo están allá. ¿Qué es el tema del libro? En Joel, por la repetición y por leyendo de la palabra en todos los capítulos y por la concentración enfocando en esta parte, podemos decir con media confianza del tema de Joel es el día del Señor. ¿Qué es el tema para Primero de Juan? Palabras claves. Hay palabras que está dándonos en su esencia de palabra, una frase, puede ser una frase o puede ser una palabra, que está capturando la esencia del libro o el punto principal en este capítulo o párrafo. Estas palabras claves, como en otras palabras, otros libros, por ejemplo, una palabra clave por Génesis, la creación del mundo, la historia de la humanidad. ¿Qué temas? El diluvio en esta parte, o Dios llamando a las naciones. Hay palabras claves ahí sobre que dar estas partes, la imagen de Dios. Justicia, fe. Abraham creyó en Dios y fue acreditado justicia. Es una palabra clave por esto. Versículos claves. Hay versículos como Juan 3:16, es un versículo clave. Por tal manera Dios amó al mundo, mandó su Hijo unigénito. Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Romanos 3:23, todos han pecado. O 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es vida eterna. Cosas de esto. Hay versículos claves que queremos anotar. Cualquier cosa distinta sobre el libro u otros comentarios es que usted está pensando, este es importante para nuestro contexto. Pongan un párrafo. También quiero tus reflexiones personales. No solo estamos haciendo un ensayo, un estudio por dar información. Queremos impactar nuestras vidas propias, nuestros corazones, lo que se pega a ti. Quiero tus reflexiones personales sobre lo que te ha impactado. Y esto va a ser un recuerdo cuando usted está en el futuro haciendo un estudio de Primero de Juan, tiene su contexto, tiene las partes importantes en el libro, justo a su mano, al lado de su bosquejo, y ya puede concentrarse
en seleccionando su pasaje específico. Estamos aquí en nuestra página de web mirando las partes de semana 1, exégesis, módulo 1, semana 1, introducción, semana 1, contextos claves, observación. Esto es donde estamos, ¿no? Contextos claves, observaciones, general. Y semana 2, contextos claves, observaciones específicos. Y esto es donde estamos llegando. Cuando dijo semana 1 voy a cambiarme, estoy pensando a lección en vez de semana, pero no importa, lo que estamos mirando es donde encontramos ejemplos. Entonces, cuando estamos hablando de bosquejos, aquí es un bosquejo que yo elaboré sobre Joel por un ejemplo, y aquí es un gráfico. Cuando llegamos la próxima semana a un gráfico, cuando tenemos nuestro bosquejo hecho, aquí es un ejemplo de la diferencia. También aquí es un ejemplo de gráfico de Mock y quiero ustedes ver acá porque tiene un ejemplo de el contexto, el resumen contextual. Primero está dando el libro de Joel, Jehová es Dios, profeta Judá, el año de fecha, introducción y bosquejo, estructura y divisiones. Entonces vamos a ver la introducción. Aquí son su gráfico, resumen del contenido, ¿no? Entonces está intentando darnos una introducción en el libro de Joel. Joel fue profeta de Judá alrededor de 250 años antes de la caída de esta nación en poder de Babilonia, 586 a.C. Su profecía se centró en el día de Jehová, un nombre técnico que indicaba y está hablando sobre el contexto de esta frase. El día de Jehová, cuando Dios venga a ajustar cuentas por el pecado con los individuos o con las naciones, puede ser un día cualquiera. Está explicando, ¿no? La segunda parte del día del Señor, es decir, las bendiciones, seguirá para aquellos que se arrepientan y vuelvan a Dios cuando el juicio de Dios esté delante de ellos. Está dando resumen del libro. Ese tipo de bosquejo, pero lo que estoy interesado aquí, tema propósito, Joel usó como ejemplo la invasión de la tierra por la langosta para advertir al pueblo de Dios que Él vendrá a juzgar los pecados en el día de Jehová. Mensaje para aplicar, capítulos claves, pasajes claves, enseñanzas principales, otros pasajes que relaciona a Joel y rasgos característicos. Y puede captar rápido un poco de contexto de Joel. Voy a mostrarle otro ejemplo del estudio bíblico de MacArthur. Es la introducción de Joel en la Biblia de estudio de John MacArthur y ver cómo tienen aquí un poco del título, las versiones, la Septuaginta, la Vulgata, según siguen el texto masorético. Entonces hay un acuerdo en los documentos sobre el nombre del libro, el nombre de Joel el profeta y el destinatario del mensaje de Dios. El nombre quiere decir Jehová es Dios y se refiere por lo menos a una docena de hombres en el Antiguo Testamento. Y puede ver una referencia a Joel en Hechos 2, 16 a 21. Y esto es, creo que en el día de Pentecostés, está citando Pedro una porción de Joel sobre el día del Señor. El autor y fecha. Aquí el autor es Joel, hijo de Petuel. La profecía provee poco acerca del hombre. Aún el nombre de su padre no es mencionado en algún otro lugar del Antiguo Testamento,
aún él desplegado un profundo celo por los sacrificios del templo. Su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes. Mira cómo está haciendo una frase y está mostrándonos dónde puede encontrar en Joel mismo estos datos. Está justificando su frase. Sugieren que no era un levita. La tradición extrabíblica registra que él era de la tribu de Rubén, de la aldea Bet-Om o Bet-Jarón, situada en el norte-este del Mar Muerto, entre la frontera de Rubén y Gad. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era un oriundo de Judá cerca de Jerusalén, debido a que falta el tono propio de un extraño. La fecha del libro se apoya únicamente en la posición canónica, referencias históricas y elementos lingüísticos. Recuerda, estamos preguntando a ustedes, buscan referencias históricas, cosas lingüísticas del idioma que puede dar poco de información sobre la cultura. Debido a, uno, la falta de alguna mención de poderes mundiales que vinieron la escena más tarde de la historia, Asiria, Babilonia o Persia. En la observación, recuerda, estamos anotando lo que están ahí y lo que no están ahí. Vamos a verlo esto en la próxima lección como un ejemplo y cómo observar pasajes específicos. Y como no está mencionado poderes mundiales, está hablando a nosotros. Qué raro que la Biblia puede hablar cuando no está anotando cosas. Los paralelos verbales con otros profetas antiguos en 3:16 y Amós 1:2 y aquí JL, tal vez ese es Joel 3:18 con ya está comparando Joel con Amós. Y mira, si Joel y Amós está conectado, podemos ver tal vez algo en Amós sobre el contexto de Joel. Entonces, está diciendo que los paralelos verbales con otros profetas antiguos, comparando Joel 3:16 con Amós 1:2 y Joel 3:18 con Amós 9:13, una fecha de la última parte del siglo IX a.C., durante el reinado de Joás, parece ser lo más convincente. Entonces, a veces no sabemos por seguro, pero tenemos evidencia o tenemos señales que puede dar una inclinación, sí, esto tal vez se cae acá. No obstante, mientras que la fecha del libro no se puede conocer con exactitud, el efecto con su interpretación es mínimo. Entonces, eso es bueno para MacArthur admitir. Algunos dicen, no, eso es el año. Y él dijo, bueno, más o menos. Mira, 835 a 796 a.C. está por el reino de esta persona. Entonces, está diciendo, pero no sé si es tan importante por su mensaje a tener una fecha exacta. No le afecta el libro. El mensaje de Joel no está confinado por el tiempo, formando una doctrina que puede ser repetida y aplicada en cualquier época. Mirando el tema histórico y teológico, ya tienen un poco más información sobre el propósito del libro, ¿no? El tema de Joel es el día del Señor.
Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel, haciéndolo el tratado más concentrado de todo en el Antiguo Testamento. Está mostrando varios versículos en Joel hablando de este tema del día del Señor. La frase es empleada 19 veces por 8 diferentes autores en el Antiguo Testamento. Entonces aquí son otros libros de la Biblia que hablan sobre el día del Señor, incluyendo Joel y Amós, Abdías, Sofías, Zacarías, Malaquías, y antes era Isaías y Ezequiel. La frase no tiene referencia a un periodo de tiempo cronológico, sino un periodo general de ira y juicio que pertenece de manera única al Señor. Esto estamos entrando la teología en la historia y tenemos un análisis teológico como parte de nuestro exégesis y hermenéutica. Entonces, vamos a regresar a esta parte para ayudarnos en este análisis. Por esto, este estudio bíblico tiene fuerza de contexto, pero creo que esta parte aquí es más importante para nosotros, contexto histórico, que pueden ayudarnos en nuestra tarea. No quiero que hace un copia exactamente, pero ponga los puntos que le impactan principales que les ayuda en su contexto, porque no estamos elaborando un estudio para vender, más estamos elaborando un estudio que pueden ser útil por nuestros propósitos. Entonces voy a poner este archivo en la página web para usted leer a su tiempo, para ayudarle en su tarea. Esto es el ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner este ejemplo al lado y en lección 2 voy a poner lo mismo que corresponde con primero de Juan. A nuestra tarea, resumen contextual. Esto es la lista de las cosas que quiero incluido y quiero que se sientan libres para personalizar su resumen contextual a las cosas que le impacta a usted. Estas son cosas generales que son claves, ¿no? En cualquier contexto que yo pude pensar. Y pienso, hay otras cosas también, por esto puse en número 10, tus reflexiones personales. Y aunque somos en la observación, queremos ayudar nuestra mente a pensar en paralelos de hoy en día por la parte de aplicación. No queremos poner fijo ahorita porque debemos pasar la interpretación por estos análisis, pero en este momento, cuando vienen a mi mente algo que quizás hoy en día también como en Israel, como en Judá, no tomamos en cuenta mucho el día de Jehová, el juicio que va a venir y la restauración que Dios quiere tener. Entonces voy a notar por más luego a regresar a este tema cuando estoy en la parte de aplicación. Pero entendemos que la aplicación viene después de la observación y con la observación lo que veo entro la interpretación, lo que significa, y después esto, cuando yo tengo bien entendido mi mente qué significa, voy a ver qué significa para mí, qué es mi contexto comparando con el contexto de Judá. Y por nuestra tarea, ¿no? No estamos hablando de Joel, o en Caracas se está hablando de Segundo de Pedro o otros textos. Lo que estamos hablando es Primero de Juan. Pero esos ejemplos es para darnos el método que tenemos. Bueno, gracias por su atención en esta tarea 2D, resumen contextual. Y quiero que empiece cuando está
escribiendo sus bosquejos, haciendo sus lecturas con las preguntas claves que son mencionadas. Queremos también empezar recogiendo la información en otra hojita sobre resumen contextual. Y tal vez será bueno si tiene un cuaderno que tiene una hoja sobre el bosquejo, un grupo de hojas, un grupo de hojas sobre gráfico, un grupo de hojas sobre resumen contextual, y para tener lugares a donde poner y no perder tanto las reflexiones de sus lecturas primero de Juan y sus oídos de lo mismo. Dios te bendiga y vamos a verlo en la próxima video.